Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar haciendo un ejercicio espiritual, que después en la vida de consagrado, y ya desde ahora lo pueden implementar, que es un acto de recogimiento, diríamos, que significa dejarle de prestar atención a las cosas creadas, a lo que estamos haciendo, y hacer uso de nuestra memoria para recordar que estamos en presencia de Dios, que Dios nos está viendo en este momento, que también está junto a nosotros la Santísima Virgen María. Tomar conciencia de que ella está junto a nosotros, que nos está acompañando, que está intercediendo en este momento, para que nuestros corazones se abran a la gracia de Dios. Y ahora, desde el corazón, vamos a pedirle a María la gracia de poder ser dócil a sus inspiraciones. María, mamá, te pedimos la gracia de poder ser dóciles. Y vamos a regalarle una flor, que es una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a tratar de decirlo también al terminar, pero para que ya nos vayamos organizando y no se me pase, el retiro de renuncias, ¿no es cierto? Un pequeño retiro que va a ser durante una tarde nomás, es un cierre de bloque. O sea, ¿se acuerdan que la consagración, este proceso tenía 4 bloques? El primero que duraba estas 2 elecciones, después vienen 7 elecciones conocimiento de uno mismo, 7 conocimiento de María, 7 conocimiento de Jesús, y le damos un cierre, porque recuerden que el objetivo de este bloque es vaciarse del espíritu del mundo, es decir, poder vaciar el corazón, o empezar a vaciarlo, porque obviamente es una tarea que nos va a llevar capaz hasta 15 minutos más después de la muerte, poder vaciarnos totalmente, digamos. Porque bueno, es algo que se nos impregna mucho, digamos. Vivimos en el mundo y el que camina en barro es imposible que no se embarre. Entonces bueno, hay que ir liberándose, pero bueno, por lo menos reconocer las cosas y hacer ese acto de renuncia al espíritu del mundo. Entonces el retiro de renuncia va a ser el sábado 5 de 14 a 18:30. Después quédense tranquilos que le vamos a pasar, pero bueno, para que más o menos en su cabecita se vayan ordenando y para que ya vayan pudiendo organizarse. Y decíamos recién que el fin de este bloque es poder vaciarse del espíritu del mundo. Hasta ahora, esta es como una lección que queda en el medio. Veníamos hablando de cómo es el espíritu del mundo, ¿no es cierto? Que nos impulsa a la soberbia, nos impulsa a la lujuria, nos impulsa a la avaricia. Vimos un poco también cómo el pecado original nos afectó, que eso está en la base, diríamos. Uno no puede entender el cristianismo, lo que Cristo vino a ser, si no entiende que como base está el pecado original. Queríamos que estamos inclinados a hacer el mal, no por naturaleza, sino por una corrupción de la naturaleza, diríamos. Es que una persona que hizo bien un auto, y vino otro y le dobló la dirección. O sea, el auto se hizo bien, solamente que otro le dobló la dirección y por eso anda mal. Que es lo que nos pasa a nosotros, andamos mal. Y decíamos que el objetivo es poder vaciarnos del espíritu del mundo, diríamos. Recuerden que el espíritu viene de la palabra neuma, que neuma significa soplo. Por eso el espíritu como el viento, diríamos, lo que mueve. Entonces, ¿qué nos mueve a nosotros? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo, que es criatura de quién? Del demonio. Porque el mundo se mueve influido por el demonio, que es lo que dice Jesús, el príncipe de este mundo. Recordamos que mundo decimos el espíritu mundano,
no el mundo como creación, que es algo bueno, que Dios creó, sino como ese ambiente que promueve el pecado, que promueve vivir ofendiendo a Dios, que promueve que nos importe poco y nada lo que Dios espera de nosotros, para lo cual nos creó. Y hoy vamos a hablar de cuál es la victoria que vence al mundo, que esto lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 4. Esta es la victoria que vence al mundo. 2 puntos. Nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, dice San Juan. Nuestra fe. Entonces hoy vamos a hablar de que todo lo que los cristianos creemos, rezamos, celebramos y consideramos como bueno o como malo, lo hacemos pura y totalmente por fe. O sea, porque Jesucristo lo enseñó. Todo lo que yo creo, rezo, celebro y considero como bueno o malo, lo creo porque así Jesús lo enseñó. Pero ¿cuál es el tema? Que ninguno de nosotros vivió en la época de Jesús. Algunos dicen que Mirta Legrand, pero bueno, yo no lo creo. Ninguno vivió en la época de Jesucristo. Por lo tanto, ninguno de ustedes, yo, vio lo que Jesucristo hizo, ni tampoco vio escuchó lo que Jesucristo enseñó. Pero nosotros creemos por el testimonio de aquellos que fueron testigos oculares, así que lo vieron con sus ojos, y auditivos, que escucharon con sus oídos, lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo y enseñó. Es más, el Evangelio de San Juan tiene como objetivo hacer un resumen de todo esto. Fíjense que dice: habiendo muchos tratado de componer una narración de las cosas plenamente confirmadas entre nosotros, o sea, muchos, dice San Lucas, quisieron escribir lo que pasó y que nosotros confirmamos que verdaderamente pasó, según lo que nos han transmitido aquellos que fueron, desde el comienzo, testigos oculares y ministros de la palabra. O sea, aquellos que dieron a conocer la palabra. Fíjense, testigos oculares. Y es así que lo que hizo Dios, que nosotros creyéramos lo que Cristo hizo y enseñó por medio de sus testigos, aquellos que vieron, aquellos que escucharon, diríamos, porque nosotros no tenemos esa posibilidad. Dios podría presentársenos, pero de hecho no lo hace así. Y la Sagrada Escritura nos narra que Jesús, de hecho, pide por los apóstoles, porque gracias a ellos nosotros íbamos a creer. Dice en San Juan 17:20, no ruego solo por estos, en relación a los apóstoles, porque estaba frente a ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. ¿Quiénes son los que creen en Cristo gracias a la palabra de los apóstoles? Todos nosotros. Y también esto se relaciona con otra cita que Jesús dice en Lucas 10, el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. El que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. O sea, fíjense el poder que delegan ellos. Y es así que la fe es una virtud. La virtud significa un poder. Si una persona que es virtuosa en el respeto es una persona que tiene poder para ser respetuoso, diríamos. La virtud es un poder sobrenatural. Si bien hay una virtud humana, es decir, yo tengo fe en mi mamá, o confío en ella, hay una virtud sobrenatural, que es creer en lo que Cristo enseñó, por la cual creemos en lo que Cristo hizo y enseñó, y no lo creemos porque se nos ocurrió, sino porque nos lo enseña la Iglesia. O sea, porque la Iglesia nos enseña, por eso lo creemos, porque nosotros diríamos no tenemos forma de, estoy buscando algo acá, de comprobarlo, sino porque otro me lo enseñó. Jesucristo, de hecho, le dio a los apóstoles autoridad. Le dijo, sean ustedes los que hablen de esto que vieron y oyeron. Vayan y anuncien el Evangelio y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado. De hecho, también les dice, todo lo que hagan en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, un signo de la autoridad. Y es más, cuando los apóstoles instituyen a los diáconos, que los crean a los diáconos, hace poco se leyó esa lectura, dice la palabra que los crean, pues dice, no puede ser que nosotros nos ocupemos del servicio, porque a nosotros nos corresponde ocuparnos de la predicación y la oración. O sea, la función de los apóstoles era predicar, enseñar. Entonces, Jesucristo fundó la iglesia
¿Con qué fin funda la Iglesia de Cristo? Con el fin de que su mensaje, es decir, lo que Él vino a enseñar, lo que vino a hacer, llegue a todos los hombres de todos los siglos. O sea, Cristo podría haber venido, se había encarnado y dice, bueno, ahora más me quedo acá viviendo en Jerusalén hasta que se termine el fin, hasta que termine el mundo y yo les enseño que vengan a mí. Pero Cristo no quiso eso. Cristo quiso que lo seamos los hombres, lo que le anunciamos los hombres, lo que Él vino a hacer y lo que vino a enseñar. Y la funda cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No lo dice en plural, mis iglesias, sino que lo dice en singular. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, nunca se va a corromper la iglesia. Nunca se va a terminar. Hagan lo que le hagan. Mientras quede un solo cristiano, la iglesia va a seguir existiendo. Y de hecho, por lo menos un cristiano, Jesucristo nos asegura que va a haber hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, todo lo que Jesucristo hizo y enseñó llega a nuestros días de dos formas. Por escrito, en la Sagrada Escritura, y por algo que es más complejo de comprender, pero que es la tradición. Es decir, los apóstoles no escribieron. Jesús no le dijo, vayan y escriban. ¿Qué le dijo? Vayan y anuncien. ¿Qué escribió Jesús? En el piso, ¿no? Cuando le escribió a los judíos, vengan de a uno. No. Le escribió en el piso nomás. Después no escribió ni mandó a escribir. Él mandó a predicar nomás. Y de hecho, esto a nosotros hoy nos parece como algo raro, porque ¿qué tenemos? Desde hace unos cuantos años. La imprenta. Antes la imprenta no existía. Antes no existía el papel industrializado. Antes se escribía en papiro, entonces era muy complicado. Entonces, ¿qué se acostumbraba mucho? La transmisión oral, boca a boca. Eran menos también. Eran menos también. Era más fácil. Sin embargo, tanto la Sagrada Escritura como la tradición, así aquello que se ha transmitido de manera oral por los apóstoles, por ejemplo, algo que rezamos cuando comienza el rosario, el credo no está en la Biblia, diríamos. Es algo que los apóstoles transmitieron, por eso se llama el credo de los apóstoles. Lo que la Iglesia siempre creyó se transmitió de manera oral y llega hasta nuestros días de esa forma. No se dejó patentado la Sagrada Escritura. De hecho, la Sagrada Escritura, ¿de quién es fruto? De la tradición. Porque ¿quién me asegura a mí que esto es palabra de Dios? Que ya lo vemos más adelante. ¿Hay alguien con autoridad para decirme esto es palabra de Dios y esto no? Porque si yo agarro este cuadernillo acá y agarro acá, al fin de todo le pongo es palabra de Dios, ¿quién lo va a creer? Ni nadie. Entonces alguien tiene que tener autoridad para decir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. ¿Qué inspiró el Espíritu Santo y qué no inspiró? ¿Quién tiene ese poder? Los apóstoles. Y obviamente sus sucesores, porque si decimos que el objetivo de Cristo es que el mensaje llegue a todos los hombres de todos los siglos y se lo da a personas que se van a morir y que de hecho se murieron, ¿en qué quedamos? No hubiese llegado si ese poder no se hubiese transmitido. Pero, sin embargo, tanto la tradición como la Sagrada Escritura necesitan una correcta interpretación. No puedo agarrar la Sagrada Escritura e interpretar lo que me dé la gana, porque puedo interpretar cualquier cosa. Es decir, en una familia, ¿cierto? Hoy yo quería poner este ejemplo que es bastante gracioso, que mi mamá se va a reír, pero bueno. Si el día de mañana mis nietos encuentran que yo le escribí una carta a mi esposa, a Mili, y la trataba como Rino, porque es un apodo que yo le digo, ¿qué podrían llegar a...? Ellos saben qué significa entre nosotros eso. Pero si la agarran a ustedes, dice, no, le decía Rino, capaz que sí, capaz que se le estaba burlando de la nariz, porque Rino significa nariz. Entonces Antonio le agredía, se le burlaba. Pero Rino es el personaje de una serie. Entonces, ¿qué falla ahí? La interpretación. No se tiene autoridad para interpretar porque no se conoce. Y lo mismo podríamos hacer con la palabra de Dios, que de hecho ya lo vamos a ver. Y el encargado de interpretar es el magisterio de la Iglesia. La palabra magisterio, por ejemplo, en España no se estudia profesorado de educación primaria, se estudia magisterio. ¿Qué significa magisterio? Enseñanza. Enseñanza de la Iglesia. Hay personas autorizadas para enseñar sobre qué quiere decir la Sagrada Escritura, qué se quiere decir con la tradición. Y es importante que si nosotros queremos ser verdaderamente cristianos, colaborar con la misión que Cristo nos vino a traer, ser verdaderamente hijo de María, y ni más ni menos que salvarnos, hay que amar a la Iglesia y defender nuestra fe. Porque lo dice San Pedro, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida
razón de la esperanza que ustedes tienen. Que es por ahí lo que los católicos no estamos muy acostumbrados. Bueno, no nos formamos, diríamos. O sea, tenemos el somo de la iglesia verdadera, pero no la sabemos defender, digamos. Es como que me digan, bueno, mira, te pongo esas pastillitas que son ricas, ¿no es cierto? Las tic-tac. ¿Y por qué en vez de tomarte un ibuprofeno no tomas una tic-tac? Si las dos son pastillas. Y sabemos que el ibuprofeno lo cubre y el otro no, pero no sabemos cómo defenderlo. Un médico capaz que sí, tiene los elementos. Bueno, los cristianos tenemos que tener elementos. Entonces, nosotros tenemos que defender nuestra fe en primer lugar para proteger nuestra fe. Porque si yo no sé defenderla, me la pueden modificar. Y sin la fe es imposible agradar a Dios, dice la Sagrada Escritura. Y si no se agrada a Dios, es difícil salvarse. Y por otro lado, para ayudar a que otros conozcan el Evangelio y se salven. Es decir, para colaborar con el mensaje, con la misión de Cristo. Y defender la fe se denomina con el término apologética. Que apologética significa esto, defensa de algo. O sea, hacer apología de algo es defenderlo, diríamos. No sembrar una ideología, sino defender algo. Hacer apología, por ejemplo, del derecho a la vida. ¿Por qué defendemos la vida? Hacer una apología. Buenas. Bien, ¿Cómo Dios? Perdón. No hay drama. Entonces, ¿y dónde nace? ¿Por qué tenemos que hacer apologética? Por la raíz de la misión de la iglesia. ¿Dónde está la misión de la iglesia? El que tiene para anotar, si quiere anotar, Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Cortito y altito. Mateo 28, del 19 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar para que otros sean discípulos de Cristo. No prosélitos. Seguirlo por seguirlo. No, discípulos. El discípulo es aquel que pone su corazón, lo escucha y trata de amarlo y imitarlo. Es decir, no es solamente agarrar y convencer a otro. No. Hay que predicar, obviamente, pero también rezar para que su corazón se mueva en amar a Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Porque el pecado no fue un error inofensivo o inicuo, fue algo grave que corrompió al hombre. ¿Y en qué lo confundió? Respecto, que esto ya lo vamos a ver, de dónde viene el hombre, el origen, respecto a la naturaleza, qué es el hombre, respecto a la misión que tiene el hombre y respecto a su fin. Por eso, ¿qué contiene la fe? El catecismo lo denomina como el depósito de la fe. ¿Qué es el contenido de la fe? Que está así estructurado el catecismo de la iglesia. De dónde venimos, quiénes somos, para qué fuimos criados y cómo debemos vivir. ¿Y cómo lo estructura el catecismo? La doctrina, qué es lo que creemos, y ahí se desarrolla el credo. ¿Qué creemos? Que es Padre Todopoderoso, que es Creador del cielo, bueno, todo el credo. La moral, es decir, cómo debemos comportarnos, lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que está bien, lo que está mal. La liturgia, es decir, cómo debemos celebrar, cómo debemos darle culto a Dios. Y por último, la oración, cómo debemos comunicarnos con Dios. Y aclarar que defender y enseñar la fe es el mayor acto de caridad. Porque ¿qué dice la Sagrada Escritura? Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Cómo pretendemos que alguien lo invoque si nadie le predica? Estamos esperando que venga un ángel del cielo tentando a Dios, si yo tengo el deber de hacerlo. Y nuestra misión como cristianos es transmitir la fe, dar a conocer el contenido de la fe, qué creemos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos celebrar, cómo debemos rezar. Porque, especialmente en estos tiempos, porque ¿qué dice Jesús? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Tremenda estas palabras de Cristo. O sea, ¿encontrará que la gente cree en lo que enseñé? ¿Encontrará que la gente vive como les enseñé a vivir? ¿Encontrará que la gente me rinde culto? ¿Encontraré con que la gente reza como les enseñé a rezar? Entonces esta es nuestra misión. Y hoy en día nuestra fe está expuesta a 4 peligros frente a los cuales tenemos que empezar a formarnos para poder defender y para poder transmitir. En primer lugar, el ateísmo y el agnosticismo, que niega la existencia de Dios o la posibilidad de conocerlo. El ateo que dice, Dios no existe. El agnóstico que dice,
capaz que existe, pero no sé si se puede conocer. Después, las religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, pero que niegan que Cristo es Dios y que Dios es una Trinidad, como por ejemplo los judíos, los musulmanes y algunas sectas como los testigos de Jehová, que no creen que Cristo sea Dios. El tercer peligro es las religiones que creen en la Trinidad y en Jesucristo, pero que niegan el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por ende toda la enseñanza que nosotros tenemos como cristianos, que son los protestantes y determinadas sectas. Ya vamos a explicar que protestante abarca a todos que creen en Cristo, pero están separados de la iglesia. Y por último, el cuarto, y que vamos a ver que es el más doloroso, el más triste, contra los que rechazan o promueven una modificación de la doctrina católica. Así que estos son lo que se llamó desde hace unos 100 años los modernistas o progresistas, es decir, aquellos que piensan que como el mundo... Los luteranos son... protestantes. Sí, sí. Los modernistas o progresistas, aquellos que dicen, bueno, el mundo progresa, la iglesia también tiene que progresar. Hay que adaptarnos a los tiempos de hoy. ¿Y cómo se adapta? Y quitando lo que siempre se creyó. Bueno, eso es lo que se está luchando hoy. Sí. Porque dicen que la iglesia, nosotros que somos católicos, todos los días nos están diciendo Que la iglesia tiene que cambiar. Pero es un problema esto, como lo vamos a ver, porque nosotros no estamos llamados a llenar la iglesia, estamos llamados a salvar las almas, diríamos. O sea, para llenar una iglesia, ¿qué podemos hacer? Y podemos regalar helado, podemos poner películas, regalar por oro, diríamos, y la iglesia se nos llena. O sea, ponen te dicen, el Papa siempre eligen un Papa viejo, entonces nunca va a cambiar las leyes de la iglesia porque es un hombre grande y todo eso. Que porque Claro. los curas no se casarían, entonces habría más curas, Sí. como los pastores y demás. Y a nosotros todos los días nos dicen que, bueno, que tenemos que cambiar, que si no cambia la iglesia no va a venir más nadie a misa. Claro. ¿Digo? Claro, que venga uno, pero que sea realmente... Sí, es lo que decía Juan Pablo II y Benedicto, diríamos, que la iglesia se va a reducir a unos pocos. Porque bueno, Cristo no es atraer por atraer, diríamos, sino atraer, es dar la verdad, diríamos. Y ahora ya vamos a tocar ese tema igual, pero bueno, la iglesia, como ya lo hemos dicho en una charla, no es dueña de la verdad. El que no es dueño no puede cambiar nada, diríamos. Si esta Biblia, por ejemplo, esta Biblia es mía, vos Teresita la podés rayar. ¿Por qué? No es tuya. Bueno, lo que Jesús enseñó no lo inventó la iglesia. El tema es que muchos reducen eso, la iglesia, como una invención puramente humana. O la iglesia reducida a un hombre como el Papa, diríamos. Pero el Papa es un servidor de la iglesia, diríamos. Y el Papa está llamado a garantizar que se continúe enseñando lo que... Sí, demasiado está haciendo. Sí, lo que siempre se enseñó, digamos. Pero la iglesia no es dueña de la verdad, es administradora. O sea, la iglesia toma lo que Cristo le da y dice, bueno, esto es lo que Cristo enseñó. Ya está, o sea, si quieren modificar algo, bueno. Sí, no, vayan a hablar con Cristo, sí. Sí. No, nadie le va a decir. Sí, tal cual. Entonces, bueno, en primer lugar, frente a los ateos y agnósticos. Los ateos y agnósticos tenemos un problema. No podemos defenderlo con la Biblia porque no les importa la Biblia, no creen en la Biblia. Entonces, ¿qué se tiene que usar? La cabeza, la lógica. Que Dios nos dio inteligencia, diríamos. Y San Pablo afirma que la existencia de Dios se puede reconocer sin la fe. O sea, sin fe yo puedo creer que Dios existe. No puedo creer cómo es Dios. A ver, para que acá se me... Ahí está. Dice San Pablo, no puedo saber cómo es Dios, pero sí puedo saber que existe Dios. Que esto ya lo voy a explicar al final. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se les dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Ahora voy a explicar esto, pero lo primero importante cuando uno se defiende, tiene que defender la fe frente a un ateo, es precisar bien a qué nos referimos cuando decimos Dios. Cuando yo digo Dios, cuando el cristiano dice creo en Dios, cree que Dios es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Es decir, el ser que dio origen a todo. De hecho, en el famoso catecismo de las 99 preguntas, esa era la respuesta. Si él está en el mundo, también es por Dios. Claro. ¿Quién es Dios? Dios es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra. Porque la realidad existe.
Hay algunos que la quieren negar, diríamos, pero la realidad existe, diríamos, la podemos palpar con nuestro sentido, diríamos. Hoy en día que está la postura relativista, que dice que la realidad no existe, sino que yo la creo con mi mente. Entonces las cosas no son lo que son, sino que las cosas son lo que yo pienso. Entonces a esas personas podemos ofrecerles una prueba de realismo y empezar a golpearse 15 veces la cabeza contra un árbol para ver si el árbol existe o es producto de su imaginación, diríamos. Entonces la realidad existe. Y hay dos posibilidades. O son fruto de una fuerza no inteligente, caótica, es decir, de la casualidad, o son fruto de una inteligencia que es superior a los hombres. Es decir, si yo agarro, llego a mi casa y veo que están todos los zapatos ordenados de mayor a menor y por colores, no digo, mirá cómo sopla el viento, me ordenó los zapatitos. ¿Qué digo? ¿Alguien los ordenó? Si yo llego a mi casa, diríamos, y soy una persona desordenada y llego y está toda la casa ordenada, no digo fue un duende. O sí, fue alguien inteligente, fue alguien que lo ordenó a esto, diríamos. Entonces lo mismo, la prueba de que existe una inteligencia es que la prueba de que existe una inteligencia es la obra. ¿No es cierto? La prueba de que hay alguien inteligente es la creación de esa inteligencia, diríamos. La prueba, por ejemplo, de esto, yo sé que esto no lo escribió un mono no inteligente, no lo escribió un pajarito, lo escribió una persona inteligente, un ser humano. Si yo llego a una isla deshabitada, para mí, y me encuentro con que hay una casita armada, no me pongo a pensar, no, ¿será que alguna vez cayó una tormenta y un rayo partió las tablas y después un viento empezó a levantar las tablas y de golpe se agruparon y después del mar brotaron unas piedras que tenían forma justo de clavo y se clavaron? Uno me parece absurdo, diríamos, pero cuando uno empieza a ver la creación, la naturaleza, se da cuenta que tiene que haber un ser inteligente. No puede ser fruto de la casualidad. Por ejemplo, la distancia de la Tierra. Si estaría milésimas más cerca del Sol, ardería. Si estaría milésimas más lejos del Sol, se congelaría. O por ejemplo la capa de ozono, que hace permisible que nosotros tengamos oxígeno. Las células del cuerpo que se van regenerando. Y creo que en un periodo de 3 años nosotros cambiamos la piel completamente. Y no lo hacemos como las víboras que la dejan ahí. Sería impresionante, imagínate encontrar un pedazo de piel. Y también de que todo lo que vemos en la naturaleza está regido por leyes. ¿Por qué no saltamos de un techo al piso? Porque ¿qué hay? La ley de la gravedad. No vamos a salir flotando. Se va a tirar para abajo, nos va a matar, diríamos. ¿Por qué yo no salto de un auto cuando va a 180 por hora? Porque hay leyes que rigen la naturaleza. O sea, la fotosíntesis se da por una ley de la naturaleza. Nadie está ahí haciéndole fuerza para que la hoja chupe el sol y transforme eso y el oxígeno, y los árboles chupen el dióxido de carbono y nos largan oxígeno. Nadie está ahí haciéndole fuerza al sol para que salga, y para que se meta, y para que llueva. No, eso son leyes que funcionan. Y la pregunta justamente sería, ¿para qué se necesita más inteligencia? ¿Para crear una computadora o para crear una hormiga? Que la hormiguita a la vez tiene otras hormiguitas, y esas hormiguitas otras hormiguitas, y todas juntas trabajan sin que nadie las mande. O sea, ¿para qué se necesita más inteligencia? Entonces, cuando creemos frente a los ateos, esto diríamos que hay otras pruebas. Obviamente en el poco tiempo que tenemos la podemos desarrollar todas, pero es hacer uso de la inteligencia para reconocer que el universo no es fruto de la casualidad, porque las cosas no se pueden dar el ser a sí mismo. Lo que vemos que existe es porque otro le dio el ser. Algunos dicen el universo se hizo a sí mismo. ¿Pero qué están diciendo ahí? Que antes de que el universo exista, el universo existía. Porque si no, ¿cómo se va a dar el ser? El universo existe, claro, se dio el ser a sí mismo. Es como que yo me di el ser a mí mismo, pero para darme el ser tendría que haber existido. ¿Y quién me dio el ser antes? Bueno, justamente Dios es el ser que no necesita de nadie y del cual brota toda la existencia. Esto es por lógica, diríamos. De hecho, filósofos como hablábamos la semana pasada, como Platón, Aristóteles, han llegado a la existencia de Dios, a reconocer que había un ser inteligente que había creado todo, sin necesidad de la fe. Pero lo que no pueden conocer es cómo es ese ser. O sea, yo les aseguro que de acá, salvo mi mamá, no conozco al padre de ninguno de ustedes. Y sin embargo sé que existe.
Porque sé que un ser humano sin un hombre y una mujer no puede venir al mundo. Entonces yo sé que existe el Padre de ustedes. Ahora, ¿cómo es? Si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo, si tiene plata, si no tiene plata, y no lo puedo conocer. Tengo que tener una relación de intimidad con esa persona, relacionarme para poder conocerlo. Lo mismo pasa con Dios. La fe no viene a decirnos que Dios existe, sino cómo es ese Dios. ¿Qué nos dice ese Dios? O sea, creer que Dios existe, han llegado otros sin fe. Pero cómo es Dios, no lo podemos saber si no entramos en relación o si Él mismo se nos comunica, que fue lo que hizo Cristo. Se comunicó. Dios en Cristo se nos comunicó. Y algo importante es que ciencia y fe no se contraponen, sino que cada una tiene un ámbito específico. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Frente a un auto puede haber dos tipos de visión. Está el mecánico, que me habla del funcionamiento, y después puede haber una persona que se encargue, no sé, de examinar la belleza estética, qué tan lindo o tan feo es ese auto. Son dos cosas diferentes en torno a lo mismo. Entonces, la fe, ¿de qué se encarga? De estudiar y darnos a conocer cómo es Dios. La ciencia, ¿de qué se encarga? De interpretar el universo, de las leyes que rigen el universo. La ciencia se encarga del más acá, de lo que está dentro del mundo, y la fe se encarga del más allá, de lo que está después del mundo. Entonces no se contraponen, sino que se complementan mutuamente. Entonces hasta acá, frente a los ateos y agnósticos. Después tenemos el tema frente a los que no creen en la Trinidad y en la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Hay muchos que creen que Dios existe, pero que no creen que Dios sea revelado. Religiones que sí creen en la existencia de Dios, pero no, por ejemplo, en que Jesucristo sea Dios o que Dios sea Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que decíamos que es el caso de los judíos y los musulmanes y los testigos de Jehová, como secta, que agarran la escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento, algunos los judíos del Antiguo Testamento nomás, los musulmanes, bueno, hacen una mezcla de todo, y los testigos de Jehová agarran el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ojo, porque los testigos de Jehová modifican. Porque yo tuve una discusión este fin de semana, pero no la entendí. Yo sé que lo modifica, pero ¿en dónde lo modifica? En ciertas palabras. ¿En punto y coma? No, en palabras. Por ejemplo, el tema de la Virgen María, la Sagrada Escritura católica que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Protestantes, los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen la joven concebirá y dará a luz un hijo. No es lo mismo una joven que una virgen. Entonces así van cambiándole cositas, diríamos, que van corrompiendo la fe. Pero eso, bueno, no te puedo... son sutiles, pero que te van cambiando, diríamos. Igual mismo se... Yo simplemente te preguntaba porque ellos dicen que es la misma Biblia. Yo por ahí no tenía argumento como para No, claro. porque ellos te dicen que es la misma. No. Y tienen menos libros. ¿Saben de memoria el capítulo? Sí, tienen capítulos que se saben de memoria. No se asusten, diríamos. Uno con estudiar un poquito más de... Nosotros lo sabemos por más que bien, por lo que estuvimos hablando hoy, por tradición y porque cuando lo tenemos que leer, lo leemos y lo buscamos por motivos. Sí. Aparte, no solamente tenemos que leer la Sagrada Escritura para poder defender la fe, diríamos. La Sagrada Escritura sabemos que es palabra viva y que nos alimenta y nos transforma el corazón, y lo que nos va y nos tiene que importar es ser santos, diríamos. Y que la Sagrada Escritura transforme nuestros corazones, diríamos. Porque también si una persona nunca supo leer, ¿qué? Entonces nosotros tenemos que creer por lo que la Iglesia nos enseña y nos va mostrando la Sagrada Escritura. Pero sí, los testigos de Jehová, igual que los protestantes, han sacado libros del Nuevo Testamento. Y esto dice que van a salvar 144.000 también. Sí, tienen un error. Después, si quieren, en otro momento se lo podemos explicar, diríamos. Ahora es muy largo. Sí. Pero eso es gracioso, digamos, porque lo que sí inmediatamente dice que los 144.000 van a estar los que no se contaminaron con mujer. Entonces hay que preguntarle al que nos predica si está o no contaminado con mujer. Se va a tardar, ¿no? Sí, si está contaminado con mujer, está frito. Bueno, frente a esto, lo primero que hay que tratar de afirmar, darles prueba de que Jesucristo es Dios. Y una vez que se puede mostrar eso, mostrarles que Jesucristo mostró que Dios es Trinidad. O sea, que Jesucristo nos confirmó que Dios es la Santísima Trinidad. Y que este ser superior que denominamos Dios empezó revelándose a los judíos, es el pueblo elegido, fue el pueblo elegido, ahora el pueblo elegido de la Iglesia,
a los judíos, a ellos se les dio a conocer como el único Dios, no se les revela de manera clara como la Santísima Trinidad, aunque ya hay citas bíblicas donde Dios empieza a dar cuenta de que es una Trinidad. Por ejemplo, en el Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre. Hagamos con quién estaba hablando. Se da cuenta que más de uno es, diríamos, un solo Dios, 3 personas. O después, por ejemplo, en la cita de Abraham, que dice que Abraham vio a Dios y preparó 3 panes. O sea, invitó a comer a 3 personas. Pero ¿cómo? Si estaba hablando con Dios y eran 3. Entonces empieza a haber indicios, pero no se revela plenamente. Y les prometió un Mesías, un Redentor, un Salvador, que fue el que mataron. Justamente que fue Jesucristo, diríamos. O sea, el judaísmo ahí se termina, diríamos. Lo que hay ahora no es judaísmo. O sea, por más que se nos quiera convencer de que se le llamen nombres judíos, diríamos, ya no son más judíos, diríamos. Los judíos aparte ya no usan más la Sagrada Escritura como tal, si bien la tienen, pero ellos tienen lo que se llama el Talmud, que es un compendio de enseñanzas de rabinos por rabinos, diríamos, donde los cristianos estamos muy en peligro con eso. Porque ahí es un acto de honra a Dios matar a un cristiano, por ejemplo. Pero bueno, son cosas que no... Es como el año que ha hecho Sí. sus años son... Sí, pero bueno, lo mismo que los musulmanes, diríamos. Entonces, bueno, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, ya se predicen algunas cosas, por ejemplo, del Mesías, de Cristo, por ejemplo, la tribu y la familia donde iban a ser. Que dice Miqueas en el Antiguo Testamento, pero tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha salir el que ha de dominar en Israel. Fíjense que hizo el lugar. Y tú, de Belén de Efratá, ¿dónde nació Cristo? En Belén. ¿De dónde provenía José? De la tribu de Judá. Una explicación breve porque el tiempo nos apremia. Dios elige a Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre. ¿Y cómo lo llama? Israel. Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y esos hijos tuvieron hijos y así se fue formando el pueblo de Israel. Uno de esos hijos, ¿cómo se llamó? Judá. De la descendencia de Judá vinieron José y vinieron María. Y por lo tanto, Jesucristo. Por eso también se habla en la Sagrada Escritura del león de la tribu de Judá, en referencia a Cristo. Bueno, el hecho del nacimiento por una virgen, la virgen concebirá dar algún hijo y llamará su nombre Manuel, sus milagros y las más pequeñas circunstancias de su muerte. O sea, aparte uno en la misa se puede dar cuenta que todas las lecturas del Antiguo Testamento están relacionadas con las del Nuevo Testamento. Si recuerdan, en la lectura de la Pasión se habla del libro de Isaías que declara a detalles. Se pueden contar mis huesos, se reparten mis vestiduras, son todas cosas que fueron pasando, su resurrección y ascensión al cielo, y su reinado espiritual, universal y perpetuo, que es la Santa Iglesia. Que lo dice en el libro de Daniel, que dice, y en los días de estos reyes del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Por lo menos hace 2000 años que ese reino no está siendo destruido, que es la Iglesia. Y resulta que Jesucristo no solamente cumple con las profecías, sino que él mismo dice ser Dios y que Dios es Trinidad. Por ejemplo, cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, dice Dios. Jesucristo que le dice a los apóstoles, el Padre y yo somos uno. Y también en Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, lo visto entre nosotros. Por la tradición constante de la Iglesia y porque también Cristo resucitó. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y Cristo lo levantó. Entonces hasta acá, respecto a los judíos, los musulmanes, que bueno, los musulmanes lo que pasó fue que agarraron, se autodenominó profeta inspirado, diríamos, por una supuesta visión de un ángel, que la Sagrada Escritura también dice, aunque un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente, sean ateos, no lo escuchen. El ángel. Entonces él funda toda una religión a partir de esas visiones, diríamos, y considera a Cristo un simple profeta, no lo considera como Dios. Obviamente los judíos no lo consideran como Dios, es más, en ese Talmud se basurea mucho a Jesucristo, y los testigos de Jehová tampoco lo consideran como Dios, sino también como un hombre iluminado. En tercer lugar, frente a los católicos, los cristianos que no obedecen a la Iglesia. ¿Cómo sabemos que es lo que Cristo ha enseñado? ¿Cómo sabemos que es cierto lo que ha dicho Él? ¿Quién nos garantiza que lo que llamamos Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios?
¿Quién tiene autoridad para decir esto es palabra de Dios y esto no lo es? ¿Quién tiene autoridad para decir Jesús mandó esto y prohibió aquello? Esta autoridad solamente la tiene la Iglesia. Es decir, aquella y su sociedad que Cristo fundó. ¿Cómo estamos ciertos? Porque Jesús la confió por medio de sus apóstoles a todo esto, a la iglesia fundada por él. O sea, Cristo quiso fundar una iglesia con esto que decíamos, con el fin de que su mensaje de salvación llegara a todos los hombres y no se corrompiera. Porque imagínense si Cristo hubiese escrito un libro, cada uno interpretaba lo que quería, y no hubiera dejado una autoridad para decir, miren, bueno, cualquier cosa pregúntenle a él qué significa. ¿Qué hubiese pasado? Hubiesen nacido un montón de denominaciones cristianas. Eso fue lo que pasó. O sea, cada uno interpretó lo que quiso, diríamos. Él decide fundar la iglesia, dejando a los 12 apóstoles, no solamente para perpetuar la enseñanza de Cristo, sino su presencia y la misión de Cristo en el mundo. O sea, nosotros gracias a la iglesia tenemos la Eucaristía, que es Cristo presente entre nosotros. Por eso decimos que nuestra fe, como es, apostólica, porque está cimentada sobre el testimonio de los apóstoles. Y elige 12 apóstoles porque así como 12 tribus dieron origen al pueblo de Israel, 12 apóstoles dieron origen al pueblo de Dios. De ahí nacemos, ¿no es cierto? Entonces Jesús delega en sus apóstoles su autoridad para garantizar que es su enseñanza y que no lo es. Y bueno, esto vemos que, por ejemplo, dice Marco, llamó a los que quiso. Podría haber llamado un montón, llamó a los que quiso, dice la Sagrada Escritura. Subieron como 72 que eran los discípulos y él llamó a los que quiso. Y también algo muy importante que dice en Mateo 13, a ustedes les he concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y dice que a sus discípulos, en secreto, les explicaba todo. Importante. A sus apóstoles, perdón. No a los 72. Solamente a los 12, las parábolas se las explicaba a ellos. Entonces la iglesia, también la podemos ver por la sucesión ininterrumpida de papas. Tenemos el papa, que a veces lo escuchamos en la misa, Lino, Cleto, Anastasio, Clemente, Francisco. Ahora tenemos al papa Elefante, dijo la Pili, al papa León. Y también lo vemos en la unidad de su enseñanza, porque no es que la iglesia nace en la Edad Media. O sea, la iglesia tiene una enseñanza ininterrumpida de los primeros siglos, esto que yo le había contado hace tiempo. San Juan tuvo como discípulo a San Policarpo de Esmirna. San Policarpo de Esmirna tuvo como discípulo a San Irineo de León. Y San Irineo de León, que fue uno de los padres de la iglesia, ya vemos cómo se hace ya la teología mariana, cómo ya se hablaba de María tan abiertamente, diríamos. Entonces ya lo vemos ahí, ¿no? Derechito San Juan, o sea, 3 para atrás nomás y ya teníamos a San Juan explicándole las cosas a su discípulo Policarpo y Policarpo a su discípulo San Irineo de León. Y eso ya está consignado por escrito. Después tenemos todo lo que fueron los concilios, porque el Concilio Vaticano II no fue el único concilio de la Iglesia. O sea, ha habido concilios y concilios y concilios para atrás. El Concilio Vaticano II porque fue el segundo que se le celebró en el Vaticano. Pero tenemos el Concilio de Constantinopla, el Concilio de Nicea, Concilio de Trento. Tenemos un montón de concilios que son la reunión de todos, o por lo menos algunos de los obispos. Y esto es importante entender el concepto de iglesia, que la Iglesia Católica es la sociedad divinamente fundada de todos los que profesan la verdadera fe de Cristo, unidos por los sacramentos que Él instituyó y gobernados por los pastores que Él estableció bajo una cabeza terrena visible, que es el Papa. Verdaderamente cristiano es aquel que confiesa la fe en Cristo y obedece a los legítimos pastores de la Iglesia. Jesús, ¿qué hace? Funda una sociedad visible, mostrando de vuelta, por eso también se dice que la iglesia es como un sacramento, porque es algo visible de una unidad invisible. La iglesia visible, que somos la unión de todos los cristianos, muestra la unión invisible de ser su cuerpo. Y, como decía antes, Cristo fundó la iglesia para conservar su verdadero culto y doctrina en la tierra para siempre, a fin de santificar a los hombres en esta vida y hacerles accesible la gloria del cielo en la otra. O sea, el fin de la iglesia es que podamos conocer, que todos los hombres conozcan a Dios y se salven, o sea, que nos santifiquemos. Pero bueno, a lo largo de la historia ha habido cismas. La palabra cisma viene de chisme. ¿Sí? De verdad. ¿Y qué hace el chisme? Dividir. Ahí viene, diríamos, la raíz de la palabra
cisma es chisme. Y son divisiones, ¿no es cierto? Y tenemos dos grandes divisiones a lo largo de la historia. La primera y la más fuerte, allá por el siglo XI, la de los ortodoxos, que se separan por no querer reconocer la primacía de Pedro, la primacía del Papa, y también porque ellos, una cuestión teológica, que no viene al caso por nos explicar, digamos, es la procedencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros creemos, los católicos, que procede del Padre y del Hijo. Ellos dicen que solamente procede del Padre. Es una cuestión bastante fuerte que se llevó varios concilios, y bueno, por eso se separan, pero bueno, de eso no vamos a hablar. O sea, comparten con nosotros los sacramentos. Ellos tienen verdaderamente sacramentos reales, diríamos. En caso de que no nos quede otra, podemos acceder a los sacramentos, pero bueno, estamos muy cerquita. O sea, son muy pocas. Claro, sí, sí. Y por otro lado tenemos la gran separación que fue la de los protestantes, que bueno, que comienza justamente con Martín Lutero, que de ahí provienen los luteranos, y que bueno, con el término protestante se alude a todos aquellos que creen en Cristo, pero no adhieren a la iglesia católica. Claro, como la iglesia acá. Esta iglesia es valdense. Lo fundó un tipo que se llama Baldo de apellido. Pero sí, vienen de ahí. Claro. Y los anglicanos en Inglaterra. Y los anglicanos en Inglaterra, que fue por un capricho del rey que no se podía casar de vuelta, y él dijo, bueno, si no me puedo casar, me hago mi propia iglesia. En esa época había dos, de los ortodoxos, había dos papas. ¿En qué época? Al principio, el papa en esa división primera. No, con los ortodoxos. No. Ellos querían que se reconozca al mismo nivel los sucesores de los demás apóstoles con el sucesor de Pedro. O sea, con el sucesor de Pedro que se confiera la misma autoridad que tiene el sucesor de Santiago, el sucesor de Bartolomé y así, que son los que hoy se llaman patriarcas, diríamos, pero que no es así. O sea, Pedro tiene una primacía, que eso lo muestra en la Sagrada Escritura, y lamentablemente no podemos hacer una clase así apologética que toque cada tema, se los puede dar, diríamos, pero por ejemplo en muchas citas van a ver que se nombra primero a Pedro y los demás apóstoles. Pedro, Santiago, Se apareció primero a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a todos. O sea, hay una relación con Pedro, y la más elocuente, además de Pedro sobre esta piedra eficaz de mi iglesia, es que a Pedro le dice 3 veces: apacienta mis corderos, diríamos. Y la otra cita que dice: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no desfallezca. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. Que esa es la misión del Papa. Confirmar a los hermanos en la fe. Es decir, esto es lo que la iglesia siempre creyó, y esto es lo que la iglesia nunca creyó. Por eso, vemos si un Papa es bueno o si no es bueno, diríamos, en tanto confirme la fe o en tanto no la confirme, diríamos. Esa es, diríamos, la misión puntual del Papa: confirmar a los hermanos en la fe, asegurarle que esto es fe y esto no. Por eso ahí viene todo el tema de la infalibilidad papal en materia de fe, no en un comentario que pueda hacer que le pueda errar, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver el razonamiento de Lutero, que fue el que hoy en día conservan casi todas las denominaciones evangélicas, tratando de apurarme un poquito. Entonces, el primer razonamiento de Lutero fue rechazar la tradición de la iglesia. Es decir, nosotros decimos que Cristo, todo lo que Cristo hizo y enseñó, están dos fuentes: la tradición y la Sagrada Escritura. ¿Qué dijo Martín Lutero? No. Está todo en la Sagrada Escritura. Sola Escritura. Uno de sus primeros principios, diríamos. Solamente la Biblia. Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque la misma Sagrada Escritura, ¿qué nos dice? Que no todo está en la Biblia. O sea, lo dice San Juan cuando termina su evangelio. Cristo hizo muchísimas cosas más, que si se pusieran por escrito no alcanzarían los libros del mundo, diríamos. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. 1 Corintios: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he enseñado. Y por último también Pablo, que dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Fíjense que la misma Sagrada Escritura, así hay muchas más, digamos. Luego después, esto digo, va rápido así porque es para muchas clases, diríamos. Luego negó el magisterio de la iglesia, o sea, la enseñanza oficial de la iglesia, que dijo, bueno, sola escritura y libre interpretación.
O sea, a mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que interpretar la Biblia. Yo interpreto como yo quiero. Y ahí, ¿cuál fue el problema? Más de 30.000 confesiones cristianas diferentes. Todas dicen que tiene el Espíritu Santo, todas dicen que son la única iglesia, y el problema es que lo que una iglesia afirma, la otra lo niega. Se pelean entre dos pastores y uno sale diciendo una cosa y el otro sale diciendo la otra. Este se puede separar, este no se puede separar. Este dice que este evangelio es verdad, este dice que este no. Este dice que hacer esto y que dice que hacer lo otro. Y dice, no, nosotros tenemos la verdad. Lo cual atenta contra el gran pedido de Jesús, que es el lema de nuestro pontífice. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. O sea, Cristo quiere, como dice la iglesia, el canto de entrada, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, una sola iglesia. O sea, Cristo fundó una iglesia. Y también la Sagrada Escritura alerta sobre este problema de interpretar por cuenta propia. Pero tengan presente ante todo, dice Pedro, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Es muy claro, diríamos. O sea, la misma Biblia refuta. Y también Pedro va a alertar sobre Lutero. Dice, en ellas, en la Sagrada Escritura, Pedro está hablando de las cartas de Pablo. O sea, Pedro está hablando y está diciendo, dice, en las cartas de Pablo hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables, ¿por qué puntualizo inestable? Porque Martín Lutero sufría de escrúpulos y una persona inestable emocionalmente. O sea, escrúpulo es pensar que todo es pecado y que me voy a condenar. Entonces Martín Lutero, para zafar de eso, dice, bueno, Dios perdona todo y ya está. Entonces dice que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Adivinen, ¿por dónde empezó a malinterpretar Lutero? Por las cartas de Pablo. O sea, San Pedro ya estaba hablando de este peligro, que había pasajes difíciles de entender, y si uno no estaba estable, y si uno tiene una autoridad, interpretaban torcidamente. Como una profecía. Claro, como una profecía. Y por último, y lo más fuerte, rechazó la necesidad de las buenas obras para salvarse y estableció el principio sola fides, sola fe. Basta nomás con creer en Cristo y estamos todos salvados. ¿Qué decía Lutero? Peca fuertemente, pero cree más fuertemente. O sea, ofende a Dios fuertemente, pero cree más fuertemente en Dios, en que te ama. Pero es contraproducente. Y de vuelta, su mismo argumento contra él. Lo mismo pasa con la fe, dice Santiago. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerto. San Pablo de vuelta. Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Apocalipsis 20. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Primera obra de caridad. Tuve sed y me dieron de beber. Segunda obra de caridad. Estaba de paso y me alojaron. Obra de caridad. Me vistieron enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y ahí Jesús él dice que le van a preguntar, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te dimos hambriento y te dimos comer? ¿Cuándo te dimos sediento? Y cuando lo hicieron con el más pequeño, cuando hicieron una obra buena. Entonces, ¿por qué somos juzgados? ¿Solamente por la fe? ¿Solamente por las obras? Por ambas dos. La salvación viene por la fe en Cristo, que nos mueve a hacer buenas obras. Esas buenas obras cooperan con nuestra salvación. Entonces, todas las denominaciones cristianas parten casi siempre de estos tres principios. Sola Escritura, solamente la Biblia. Libre interpretación, interpretémosla como nos dé la gana. Y solamente la fe. Entonces, se caen estos errores. Y así se interpretan cosas como las imágenes que, por ejemplo, te citan los testigos de Jehová, tienen ojos y lo ven, tienen oídos y nos oyen, como diciendo que Dios prohíbe las imágenes. De vuelta, 3 doritos después, como dice hoy en día, 3 versículos después, ¿qué hace Dios? Manda a construir imágenes de los ángeles para el arca de la alianza. Dice, construyan imágenes de los ángeles. Y el versículo antes dice, no se hagan imagen de nada de lo que está arriba del cielo y abajo de la tierra. Entonces, ¿cómo es? O sea, me dice una cosa, me dice la otra. Entonces ahí viene el magisterio de la iglesia que va a enseñar. ¿Qué pasaba en ese momento? Que para los judíos de ese momento, para la mentalidad de esa época, era muy difícil distinguir entre la imagen y el Dios. Ellos se creaban imágenes y las adoraban. Entonces, para nosotros, ¿alguien piensa que verdaderamente está María o es una imagen de María? Es una imagen, diríamos.
para la mentalidad antigua era muy difícil distinguir porque todos los dioses eran de piedra, digamos. Entonces, con esa misma lógica lo tendríamos que tener billetitos, porque son imágenes, y no habría que sacarse fotos, porque no hay que hacerse imagen ni de nada de lo que está arriba del cielo ni abajo en la tierra. Y por último también interpretan así los sacramentos y todo lo que ustedes, los santos, todo lo interpretan a partir de esto y por lo tanto errado. Y por último, y con esto ya cerramos, frente a los católicos que ignoran o promueven una deformación de la fe, que esta, como decía, es la más triste, la más dolorosa también, y la más peligrosa, porque es como que se va cambiando sutilmente y lo que pensamos que estábamos tomando agua, estamos tomando coca, y resulta que nosotros no podíamos tomar coca porque la coca nos hace mal, y nos cambiaron la fe, por eso hay que estar muy atentos. La Sagrada Escritura que dice: tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquellos que tratan de cambiar la doctrina de la iglesia, que son los herejes, diríamos, que fueron siempre, el tema que antes siempre los herejes se separaban de la iglesia y le tiraban piedras. ¿Qué pasaba con eso? La iglesia crecía. Cambiaron la táctica, se infiltran de adentro y se trata de cambiar la iglesia desde adentro. Siempre fueron personas muy dulces. ¿Vieron como esa típica persona que es muy dulcera, pero que vos decís, me está queriendo meter el perro? Y también terminan vendiendo gatos por liebre, diríamos. Y después también lo dice San Pablo: yo sé que después de mi partida vendrán sobre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, es decir, a los miembros de la iglesia. Y de entre vosotros mismos, fíjense lo triste, o sea, de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Es decir, se van a infiltrar lobos rapaces enseñando cosas perversas, como hoy en día todo lo que se quiere imponer, como que la iglesia acepte, o que la iglesia enseñe, no es lo que Cristo enseña, para arrastrar de sí a los profetas. Y es lo que, la última cita, la que leíamos antes. Y no es que haya otro evangelio, dice San Pablo, sino es que hay quienes los perturban y pretenden pervertir, es decir, cambiar el evangelio. Que recuerden, el evangelio no es solamente la Sagrada Escritura y la tradición. Pero aun cuando nosotros mismos, es decir, aunque un apóstol o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que le hemos anunciado, sea anatema, es decir, expúlsenlo de la comunidad. Eso es lo que la iglesia siempre hizo con los herejes. El hereje es una persona que niega algo de la iglesia y pretende que la iglesia cambie. O sea, por ejemplo, un hereje que negaba la divinidad de Cristo. No, Cristo no es Dios. La iglesia no enseña que Cristo es Dios. Sí, la iglesia siempre enseña que Cristo es Dios. Entonces, bueno, ese hereje se salió de afuera, que fue Arrio, que fue un hereje, Lutero. No, solamente la escritura, solamente la fe, solamente la libre interpretación, bueno, un hereje. Afuera de la iglesia, diríamos. ¿Por qué? Porque pone en peligro las demás almas. Aparte no es que al hereje se le dice, bueno, sos hereje, andate. No, hay todo un juicio canónico que se dice, bueno, retractate, o justifica esto, por qué está diciendo esto, y no es que una cuestión así que tuki ya está, se lo sacan, no, hay un proceso, digamos, porque la iglesia siempre busca la salvación de las almas. Lo dijimos ya, y ahora vuelvo a decirlo: si algunos predican un evangelio distinto al que recibas, sean ateos. Entonces, en los últimos tiempos se ha redoblado el ataque interno que busca modernizar la iglesia y que sea una institución que se adapta a su tiempo, en plena consonancia con él y sus delirios, en lugar de un faro que te irradia luz en el mundo, sumido en el error. Es decir, no se quiere que la iglesia, que el mundo se adapte a la iglesia, que el mundo se adapte al Evangelio de Cristo, vaciarse del espíritu del mundo, sino que se quiere que la iglesia se adapte al espíritu del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando hace eso la iglesia pierde su sentido, pierde su tarea. Entonces, ese es el gran problema, diríamos. Que el gran problema de la iglesia hoy es la mundanización de la iglesia. Que la iglesia ha querido adaptarse y por eso se está vaciando. Porque siempre que la iglesia predicó la verdad, la iglesia creció, diríamos, 2000 años predicando una cosa y la iglesia crecía, y ahora de pronto se cambia eso. Ahora, eso no quiere decir que cuando alguien, un sacerdote, busca distintas estrategias para predicar el evangelio, está mal. No, ni hablar. Que vos busques tener un lenguaje, llamémoslo moderno, para una predicación es una cosa. Ahora que vos trates de cambiar las verdades fundamentales, estamos hablando del contenido, diríamos. Que no le vamos a pedir a un sacerdote, qué sé yo, que nos dibuje un PowerPoint en un papiro, diríamos. No, porque vamos a terminar como el Hamish. O sea, no usemos electricidad. No, hay cosas que sí,
podemos adaptarnos, diríamos, pero el contenido, cambiar el contenido, ahí, diríamos, está el problema, diríamos. ¿Pero hay sacerdotes que han cambiado contenido? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué Sí, sí. contenido, por ejemplo? Ahí justamente voy a explicar, diríamos. Sí, sí. De hecho, que es lo que... Esto que menciona la Virgen en Garabandal, diríamos que no está probado todavía, pero lo dice claramente, muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la condenación y llevan consigo a muchas almas. Es decir, están cambiando el Evangelio, diríamos, y continuamente se ven ataques. Se ven, por ejemplo, en cuanto al aborto, en cuanto a la ideología de género, en cuanto a darle la comunión a personas que no se quieren arrepentir de sus pecados. Sí, sí. O sea, hay todo un avance, diríamos, que ya hace rato que se viene dando, diríamos. Y en primer lugar es que, por ejemplo, no se cree en la Sagrada Escritura como algo sobrenatural, sino que se piensa que son colecciones de leyendas redactadas por gente poderosa para transmitir un mensaje. Mi profesora de Sagrada Escritura, allá en Paraná, cuando yo estudié en Paraná un año, decía, pero mirá si Dios abría el mar en dos. ¿Así? No, eso es una forma de escribir. Dios no abrió el mar en dos, es una forma. El profesor de Cristiano, no, Dios lo que hizo fue que el mar, o sea, un fenómeno natural que hace que el mar quede más playito, y por eso la gente pasó por ahí. Lo que a mí me parece curioso, diríamos, que ese mar playito se hayan ahogado soldados, ¿viste? Entonces son todas cositas así. O por ejemplo se pone en duda, que hablábamos el otro día, la existencia de Noé, Abraham, Moisés, David, incluso el Evangelio. No lo escribió Juan, lo escribió alguien, todas cosas así que se van modificando y que dañan la fe, diríamos. O por ejemplo, que esto viene de la masonería, un naturalismo. Rechaza cualquier cosa que sea sobrenatural. Por ejemplo, Cristo no multiplicó los panes y los peces. El milagro de Cristo fue que la gente compartiera. Se niega el milagro, con el cual, a través de los cuales Cristo demostró que sea Dios, diríamos. Esto no es curioso escucharlo, diríamos. No sucedió nada realmente. O sea, Cristo no expulsaba a los demonios, sino que Cristo con sus palabras ayudaba a que la gente esté más tranquila psicológicamente. Claro. Cristo no caminó por encima del mar. Lo que quiere decir es que Cristo es poderoso y nos ayuda a caminar por sobre los problemas. Y así todas cosas que se van modificando, diríamos. ¿Pero eso dicen sacerdotes? Sí, lamentablemente, diríamos. El demonio engaña haciendo creer soberbiamente que cambiando lo que la iglesia siempre enseñó se va a traer más gente, y es lo que decíamos, la iglesia no busca gente. Porque ahí caeríamos en esto que hablaba el Papa Francisco, que el Papa decía, no sean proselitistas. El proselitista, diríamos, que uno lo puede ver en partido político, que busca acaparar mucha gente. Tener prosélitos, simples seguidores, diríamos, como la cuenta de Instagram. Tener seguidores. Nosotros los cristianos no buscamos seguidores, buscamos discípulos. La iglesia no tiene el fin de llenar iglesias, tiene la misión de ser santos, de transformar los corazones. ¿De qué a nosotros nos sirve una iglesia llena si nadie verdaderamente se salva después de ahí? ¿Y qué nos sirve tener estadios llenos con gente que se emociona, que llora, pero vuelve a la casa y sigue siendo una porquería? Sigue a la casa y no le paga a los empleados lo que le tiene que pagar. No reza como Cristo rezó. No enseña lo que Cristo enseña. Entonces la misión de la iglesia no es llenar, como le digo, si queremos llenar la iglesia, pues pongamos otra estrategia. Entonces todas estas formas fue que no se hable del infierno porque la gente se asusta, que no se hable del cielo, que no se hable del purgatorio, perdón, culpa, no, saquémoslo porque es muy fuerte, pecado mortal, pecado venial, no, a la gente le asusta, es muy fuerte para la psicología. Entonces son todas esas cosas que se fueron cambiando, diríamos, y que lo que termina siendo... Perdón, hubo un momento no hace tanto, hace un par de décadas, que algunos sacerdotes empezaron a decir que era malo para atraer a la gente tener la cruz de Cristo en el altar. Sí. Porque era muy fuerte, era algo demasiado doloroso. Entonces, bueno, a mí yo tuve una... Hagamos una cruz chiquitita en un costado, que no es se vea tanto la cruz. Es que ese fue un gran problema. ¿Sí? Y eso es una doctrina, perdón que suene fuerte, pero demoníaca. Porque yo tuve una crisis de fe en torno a eso, diríamos, me había enseñado eso. Y la cruz es el gran misterio. San Pablo lo dice. Aquel que se oponga a la cruz de Cristo es del demonio, diríamos. Dice San Pablo, yo me podría haber presentado, porque San Pablo tenía la elocuencia para hablar, y se me presentó a ustedes tembloroso, y no les prediqué otra cosa, sino la cruz, sino a Cristo y a Cristo crucificado.
escándalo para los judíos, locura para los paganos. Ahí está el misterio de nuestra fe. ¿Cuándo dice el sacerdote eso? Esto es el misterio de nuestra fe. Cuando se da el sacrificio de vuelta, porque claro, Cristo no se sacrifica de vuelta, se hace de manera misteriosa. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo se separa de la sangre. Por eso se consagra aparte. ¿Por qué el sacerdote no agarra el pan y el vino y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre? Dice primero, esto es mi cuerpo, luego dice, esta es mi sangre. Porque de manera misteriosa, de manera sacramental, con signos, el cuerpo se separa de la sangre y en eso consiste el sacrificio. Porque el cuerpo, cuando se queda sin sangre, se muere. ¿Y qué dice inmediatamente después de esto? Este es el misterio de nuestra fe. Entonces, creyendo que la cruz aleja, es lo que verdaderamente atrae, diríamos. Nosotros no tenemos técnicas naturales para atraer. Porque no es que nosotros hacemos la obra. No es que porque yo le hable muy lindo ustedes se van a convertir. No. Ustedes se van a convertir por la gracia de Dios. Y los santos que han enseñado toda la vida, los grandes clásicos de espiritualidad, meditaron en la cruz. Y vienen todo esto con teorías nuevas que niegan. Y se rechaza, por último, lo que conocen. Justo hoy estaba buscando porque leí algo que me gustó que puso alguien en un estado. La cruz fue el púlpito en donde Dios predicó el amor, de San Agustín. Sí, fíjense, San Agustín se ha enamorado de la cruz, digamos. Estos son para profundizar mucho, que ya hablaremos. Y por último, se rechaza la moral, es decir, el concepto bien y mal, la verdad y la belleza. Eso también es muy, muy importante, diríamos. Fíjense que se abandonó mucho la belleza de las artes, las estatuas, la arquitectura, la música. Ha perdido toda su belleza para convertirse en algo vulgar, moderno o meramente útil. Antes la gente no pensaba en la utilidad, simplemente como tenemos esa mentalidad nosotros utilitarista. Antes se pensaba en la belleza, porque todo lo que se hacía como decía San Pablo, para gloria de Dios. Y hoy uno va a catedrales de Europa, si uno tiene la posibilidad de ir, o simplemente las mira por internet, y la belleza eleva la mente a Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo de una mujer que había hecho la consagración, que había ido a una de estas, y le dijeron, la iglesia antes hacía las iglesias altas, ¿para qué? Para que la gente se sintiera pequeña y que la iglesia tenía el poder. Fíjense esa interpretación errónea. Eso es parte del modernismo. ¿Por qué la iglesia hace las iglesias altas? Para recordarnos la grandeza de Dios. Y en manos de quién estamos, diríamos. Para que no nos ahogue el mundo del más acá, sino que podemos elevar la mirada al más allá. Y para finalizar, esto lo escribió el patrono de los catequistas, San Pío X, hablando del modernismo, dice: hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, y lo que es más triste, deplorable aún, hasta de sacerdotes, los cuales, con pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios al catolicismo, o sea, gente que ha leído de otros autores, adversos, no simplemente un autor cualquiera, sino adversos, se presentan como restauradores de la Iglesia, y en apretada falange asaltan con audacia todo y cuanto más sagrado en ella. Ellos traman la ruina de la Iglesia, no desde afuera, sino de adentro. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas. Esto lo escribe unos cuantos años, y después San Pablo VI va a decir: el humo de Satanás por alguna endija se ha filtrado entre la Iglesia. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen la Iglesia. Y como una táctica, la más insidiosa, consiste, que esto es lo fuerte, en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto. No es que van a decirte, hay que creer esto y esto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas por acá o por allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad son bien fijas y constantes. Me acuerdo otro profesor, no sé cómo, yo estaba charlando con una profesora mientras estudiaba en Santa Fe, el profesor era gracias a Dios, era laico, y estábamos hablando del tema del demonio, y me dice, ¿demonio? Me dice, ¿vos alguna vez te preguntaste qué habrá querido decir la Biblia con la palabra demonio? ¿Él me dijo el demonio no existe? No, sembró la duda. ¿Qué habrá querido decir la palabra, la Sagrada Escritura con la palabra demonio? ¿Por qué no creen en que existan los demonios, por ejemplo? No creen en las cuestiones sobrenaturales.
muchas veces nos dicen, pero hacen. Por ejemplo, cuando se trata la Eucaristía con un desprecio tal que se lleva a las personas a no creer que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Cuando no se trata con la debida reverencia. Y esto que se promueve que la Iglesia debe cambiar, adaptarse, cuando es el mundo el que debe adaptarse al Evangelio. Cristo no dijo, vayan y traten de amigarse con el mundo. Al contrario, como lo vimos en las primeras lecciones, el mundo los odia. Y no es que hay que ser odiosos, sino por simplemente decir esto está bien, esto está mal. El mundo, ¿qué nos quiere decir? Nadie es dueño de la verdad. Nadie puede decir que está bien y que está mal, diría, promueve el relativismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se presenta, no por esto no se predican las postrimerías. Esto siempre jodíamos, ¿cuándo fue la última vez que escuchaban hablar del demonio, el infierno? ¿Viste? Son cosas que parece que dan miedo nomás. Decíamos una gran irresponsabilidad, porque está el peligro de poder condenarnos. Está el peligro del demonio que, como dice el primer papa, ruge a nuestro lado buscando a quién devorarse. ¿Y qué le vamos a decir? No, miren los pajaritos, mirá qué lindo el pajarito. Pero flaco, tenés un león al lado. No, pero mirá que ya está, te comió. A 500 metros puente caído, a 200 metros puente caído. No le hagas caso, seguí, dale más fuerte, dale más fuerte. ¡Pum! Te caíste. Y lo más triste, que con esto justo lo que veíamos, no se predica la cruz, que es la única forma de entrar al reino de los cielos, que es por medio de la cruz. El que quiera ser mi discípulo, y me siga. Entonces, si no vemos la cruz, ¿qué vamos a cargar? Y es lo que dice San Pablo, diríamos, la cruz. Escándalo para los judíos, locura para los paganos. Y ahí está donde se comprueba la fe. Que para el mundo es una locura. Es que es una locura la cruz. ¿Cómo creemos que un Dios se hizo hombre y está muriendo por amor a mí? Es una locura. Y un escándalo para los judíos que pensaban que iba a venir un Mesías conquistador que iba a salvar el pueblo y con la espada. Por lo tanto, finalizando, cuidado con que presente una iglesia chévere, amigota, con la propagación de cuando esto se propaga que la misa sea divertida, diríamos, otra cosa que se niega, que la misa ha sido un sacrificio, sino que se dice que es una fiesta, diríamos, porque se consigue mal el concepto de fiesta, y vemos que es un sacrificio, diríamos, porque todo tiende a la consagración y comulgar con ese sacrificio que es la víctima. Por eso, ¿cómo se llama la Eucaristía? Hostia. ¿Qué significa hostia? Víctima. Es comulgar con la víctima. Eso es la hostia. Nosotros comulgamos con Cristo sacrificado. ¿Para qué? Para lo que dicen algunas plegarias del sacerdote. Transfórmanos en ofrenda permanente. Para que comiendo a la víctima podamos también nosotros ser como la víctima, ser como Cristo. Cargar con la cruz y morir a nosotros mismos por el bien de los demás. Y por eso hay que tener mucho cuidado también con ciertas espiritualidades raras. Entonces, frente a esto, ¿con qué nos salvamos? Con el catecismo, con la Sagrada Escritura, con los documentos del magisterio, con los escritos de los santos y de los libros clásicos de espiritualidad, con la oración al Santísimo y algo muy importante, con el rosario. Porque María no nos va a dejar caer en nada. De hecho, una de las promesas para quienes rezan el rosario, que María dice, no los dejaré caer en herejía. Por lo menos formal. O sea, capaz que creamos cosas que están erradas, pero no es de esa testarudez de decir, no, Cristo no es Dios, o la Virgen no es Madre de Dios, diríamos. Esas cosas no vamos a caer. Y para finalizar, hay una frase de Martín Fierro que es muy linda, que dice, hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho en aprender cosas buenas. Entonces no hace falta saber mucho, sino saber lo esencial, diríamos, que es lo que la Iglesia nos ofrece. Entonces, como práctica, repasar la lección que van a tener en el Totus, que hay citas explicando el tema de las imágenes, explicando el tema de María, explicando el tema de los santos. Y el que le parezca puede hacer un resumen con esas citas para formarse y junto a ello realizar una oración, una misa o entrega en reparación por todas las veces que no hemos defendido o que hemos atacado a la Iglesia. Porque no si no nos animamos a defenderla, que nos ganó el respeto humano. El que se nos burlen. Sí. Sí. Así que bueno, me estiré un poquito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.